Bienvenidos a una nueva narración del manga, espero les guste mucho. El día comienza tranquilo en la mansión, envuelta por los primeros destellos del amanecer que apenas se asoman por el horizonte. Julius, aún algo adormilado, se despereza con una expresión de calma, disfrutando del aire fresco que se cuela por el balcón abierto. Su rutina matutina, marcada por la tranquilidad de la enorme residencia, contrasta con el dinamismo que lo espera más adelante. Mientras estira los brazos, sus ojos captan un brillo peculiar desde el interior de la habitación. Intrigado, se detiene un momento y observa con atención el reflejo que parece provenir de un rincón olvidado. Algo en su expresión cambia, una mezcla de curiosidad y nostalgia se refleja en su mirada. Julius siente que este día no será como cualquier otro. El aire tiene una vibración distinta, un presagio que él, sin saberlo, reconoce en el fondo de su ser. Con un suspiro relajado pero expectante, se dirige al balcón, pensando que aún tiene tiempo antes de que el sol despierte por completo. Pero, aunque las sombras sigan dominando el paisaje, algo dentro de él le dice que esta mañana marcará el inicio de algo significativo. Bajo la luz del sol matutino, el sonido de espadas chocando resonaba en el campo de entrenamiento. El instructor, un maestro experimentado y perspicaz, observaba con una sonrisa de aprobación cómo Julius perfeccionaba su postura con cada movimiento. La dedicación del joven era evidente, aunque las gotas de sudor cayendo de su frente revelaban el esfuerzo físico que implicaba cada ataque. Así es, justo como lo practicaste, animaba el instructor, su voz firme resonando con autoridad. Julius, con el rostro concentrado, ejecutaba cada técnica con precisión, mostrando una capacidad de aprendizaje que sorprendía incluso al maestro más exigente. A pesar del agotamiento, mantenía su espada alzada, su respiración pesada pero constante, demostrando su determinación inquebrantable. El instructor no pudo evitar expresar su admiración en voz alta, comparando al joven con una esponja que absorbía cada lección al instante. Julius, al escuchar esas palabras, hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto antes de murmurar un agradecimiento, sin bajar la guardia. Su cuerpo, aunque exhausto, irradiaba una mezcla de orgullo y humildad, reflejo de su crecimiento y pasión por el entrenamiento. Desde la altura de un balcón, Julius observaba con una mezcla de orgullo y escepticismo a su hermano menor, Gaius, entrenando fervorosamente en el patio. El esfuerzo del joven era evidente, pero Julius no podía evitar cuestionar algunos detalles de su entrenamiento. De verdad no está usando su aura, sin mejorar sus habilidades, eso será solo un juego de espadas. Pensó para sí mismo, cruzando los brazos con una sonrisa ligeramente burlona. Mientras tanto, abajo, Gaius enfrentaba a su instructor con una determinación implacable. Cada movimiento de su espada era meticuloso, aunque aún mostraba la inexperiencia propia de alguien que comenzaba a dominar el arte. Las palabras de motivación del maestro resonaban con fuerza. Tú puedes alcanzar grandes alturas, a diferencia de otros inútiles. Gaius, empapado en sudor, ajustaba su postura una y otra vez, buscando la perfección. Julius, con un destello de nostalgia en los ojos, murmuró para sí mismo, sin una práctica genuina, no se puede volverse más fuerte, pero él tiene potencial. Su mirada se suavizó por un instante, antes de volver a mostrar esa expresión confiada que siempre lo caracterizaba. Observando el crecimiento de su hermano, un sentimiento de expectativa comenzó a crecer en su pecho. Desde el balcón, Julius decidió que no podía simplemente observar. Con un movimiento ágil, saltó hacia el suelo, invocando su aura para amortiguar la caída. Su aterrizaje perfecto llamó la atención, una mezcla de confianza y destreza que dejaba claro por qué era conocido por su talento. No hay opción, tendré que intervenir, murmuró mientras se aproximaba al agotado Gaius. Con un simple gesto de sus manos, Julius utilizó magia de creación, manifestando una toalla mágica que parecía brillar con un suave resplandor. Gaius, cubierto de sudor y casi sin aliento por el intenso entrenamiento, recibió la toalla sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Las palabras de Julius fueron breves pero significativas. Buen trabajo. Gaius levantó la vista, sorprendido por la inesperada intervención de su hermano mayor. Había algo en la forma en que Julius combinaba su habilidad y carisma que, aunque lo irritaba a veces, también lo inspiraba profundamente. Mientras Gaius se secaba el sudor, Julius permaneció cerca, observando con una mezcla de orgullo y diversión. Este era su modo de mostrar apoyo, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Julius apareció con una sonrisa despreocupada, felicitando a Gaius por su dedicación desde temprano en la mañana. El comentario, aunque sincero, tomó por sorpresa a su hermano menor, quien ni siquiera había notado su presencia. Con una toalla aún sobre su cabeza y su espada en la mano, Gaius expresó su asombro, sintiéndose un tanto fuera de lugar frente a la inesperada intervención de Julius. La situación dio un giro cuando Julius, con una mezcla de humor y determinación, se ofreció a enseñar esgrima real a Gaius, dejando claro que no estaba impresionado con el estilo de entrenamiento que se llevaba a cabo. Al escuchar esto, el instructor, uno de los caballeros más destacados del reino, no pudo evitar sentirse conmocionado por la audaz declaración. Que un joven como Julius ofreciera enseñarle algo a él,
Era algo que rayaba en la insolencia, pero al mismo tiempo, había algo en el tono confiado de Julius que resultaba difícil de ignorar. Gallas observó la interacción entre su hermano y el caballero con una mezcla de incomodidad y admiración. Por un lado, sabía que Julius siempre había sido así, atrevido, desvergonzado y lleno de confianza. Pero, por otro lado, no podía evitar preguntarse si su hermano realmente tenía algo que enseñar que pudiera superar al entrenamiento tradicional que él recibía. La mañana, que había comenzado con tranquilidad, ahora estaba cargada de una extraña energía que prometía más de lo que cualquiera podría prever. La escena se volvió caótica en un abrir y cerrar de ojos cuando Julius, con su característico aire despreocupado, cuestionó la efectividad del instructor con una frase que hizo eco en todo el lugar: no es solo un tío del vecindario con habilidades mediocres de esgrima. El comentario no solo dejó a Gallas completamente avergonzado, sino que también encendió una chispa de furia en el caballero, quien veía su honor atacado de manera descarada. El instructor, incapaz de contener su indignación, levantó su espada, proclamando que no toleraría más insultos hacia su nombre como caballero. Su voz resonó con tal intensidad que incluso Gallas intentó calmarlo, temeroso de lo que pudiera suceder si la situación se salía de control. Pero Julius, lejos de retroceder, lo miró con una sonrisa provocadora, como si el conflicto fuera para él un simple juego. «Oh, ¿quieres intentarlo?», respondió Julius, mostrando una confianza que solo parecía agravar la tensión. En ese momento, el ambiente se llenó de un silencio denso, cargado de expectativa. Los presentes no podían decidir si lo que ocurría era un simple intercambio de palabras o si el enfrentamiento estaba a punto de volverse físico. Julius, con su habitual actitud despreocupada, había logrado no solo desafiar a uno de los caballeros más respetados, sino también poner en jaque la serenidad del entrenamiento matutino. La intensidad en el campo de entrenamiento alcanzó su punto máximo. Julius, con movimientos ágiles y una expresión relajada, esquivaba con facilidad los ataques furiosos del instructor. Cada golpe lanzado parecía destinado a conectarse, pero Julius se deslizaba entre las estocadas como si fuera un simple juego. Gallas, observando con asombro, apenas podía procesar lo que veía. Está evadiendo todos los ataques serios del sensei, pensó, su sorpresa evidente en su rostro. Por otro lado, el instructor, claramente exasperado, aumentó la intensidad de sus ataques, solo para ser burlado una vez más. Julius, con su característica sonrisa burlona, comentó con un tono sarcástico: «Si sigues así, me voy a quedar dormido. Deberías buscar un maestro mejor si realmente quieres mejorar». Estas palabras, más que cualquier estocada, parecieron perforar directamente el orgullo del caballero, cuyo grito de frustración resonó en todo el campo. Mientras tanto, el resto de los presentes apenas podía contener su mezcla de incredulidad y admiración. Julius, sin mostrar un ápice de esfuerzo, continuaba dominando la situación, convirtiendo lo que debería haber sido un duelo serio en una lección humillante para el instructor. Su destreza y actitud despreocupada dejaban claro que estaba en un nivel completamente diferente. Julius extendió su mano con una calma abrumadora, un gesto que parecía detener el tiempo por un momento. La atmósfera a su alrededor se iluminó con un resplandor sobrenatural mientras sus palabras resonaban firmemente: magia de creación. Frente a él, una espada majestuosa comenzó a materializarse. Su diseño era impecable, con detalles intrincados que sugerían un poder inmenso, algo que no pertenecía a este mundo. Los ojos del instructor se agrandaron detrás de sus lentes, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué es esto?», murmuró, mientras la incredulidad le robaba las palabras. El ambiente se llenó de tensión, pero para Julius, esto no era más que una demostración trivial. Sus movimientos eran naturales, casi despreocupados, pero el aura que emitía la espada creaba una presión que incluso el caballero más experimentado sentiría en el fondo de su ser. Julius no solo estaba mostrando su habilidad, estaba redefiniendo los límites de lo posible. El choque de las espadas resonó con un destello cegador, inundando la arena con un brillo intenso. Julius, con una expresión firme y determinada, sostuvo su posición mientras el caballero mayor intentaba empujar con toda su fuerza. El impacto no solo era físico, sino también un enfrentamiento de voluntades y habilidades. «¿Cómo es posible?», pensó el caballero, sintiendo cómo sus manos temblaban ante la fuerza inesperada de Julius. A pesar de la diferencia de edad y experiencia, el joven demostraba un control y una precisión que desafiaban cualquier expectativa. Desde la distancia, Gallas observaba la escena con asombro. La velocidad y la destreza de Julius parecían desbordar cualquier límite conocido, dejando a los espectadores en completo silencio, atrapados por la magnitud de este duelo inesperado. El destello de luz envolvió la espada de Julius, irradiando un poder desconocido que provocó que el caballero se tambaleara y cayera al suelo, sorprendido y sin palabras. El impacto fue tal que el suelo tembló ligeramente, mientras una ligera nube de polvo se levantaba alrededor de ambos combatientes. Gallas observaba incrédulo, su mirada alternando entre la espada brillante de Julius y el caballero derrotado. «¿Qué fue eso, Nii-san?». «La espada brilló y Sensei salió volando», exclamó Gallas, su voz cargada de asombro y confusión. Las palabras del caballero, entrecortadas, apenas lograban salir mientras intentaba procesar lo sucedido. «¿Qué clase de magia es esta?».
Julius, manteniendo su postura tranquila pero con una chispa de satisfacción en su mirada, simplemente giró su espada con destreza. El silencio que siguió fue interrumpido únicamente por el sonido del viento, llevando consigo la clara impresión de que algo extraordinario acababa de suceder en esa arena. Julius se encontraba relajado, sosteniendo su espada con una calma que contrastaba con el ambiente tenso a su alrededor. Sin mostrar preocupación alguna, inclinó levemente la cabeza y respondió con un tono despreocupado: «Es solo un desvío simple, ¿sabes?». El caballero, aún incrédulo por lo que acababa de presenciar, retrocedió un paso mientras exclamaba con voz alterada: «¿Un desvío? ¿Te refieres al que aparece en el libro de técnicas secretas de esgrima?». La confusión y el asombro se mezclaban en su rostro, incapaz de aceptar lo que acababa de escuchar. Para Julius, sin embargo, no había nada impresionante en ello. Con un gesto casual de su mano libre, añadió: «Técnica definitiva». Esto no es más que lo básico de lo básico. La simplicidad de su comentario solo aumentaba el impacto de la situación, mientras su despreocupación dejaba a todos los presentes cuestionando la verdadera extensión de sus habilidades. La escena se desenvolvía con una mezcla de asombro y desconcierto. El caballero, aún tambaleándose por el impacto del enfrentamiento anterior, miraba incrédulo el estado de su espada sagrada, ahora destrozada en pedazos. Con una voz temblorosa, cuestionó: «¿Desde cuándo estás cargando con esa espada, Nii-san?». Julius, con una calma casi insultante, se encogió de hombros y respondió: «Esto la acabo de crear hace un momento». Mientras hablaba, su tono casual contrastaba con la seriedad de la situación. Luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, empezó a manifestar otra espada, pronunciando las palabras «magia de creación» con la misma naturalidad con la que uno respira. El caballero observaba, incapaz de procesar lo que veía, mientras Julius le entregaba una nueva espada idéntica a la que acababa de destruir. «Listo, problema resuelto», añadió con una sonrisa despreocupada. En tanto, el caballero murmuraba incrédulo: «Es completamente igual. ¿Cómo es posible?». Mientras tanto, Gaius, en el fondo, observaba con una mezcla de admiración y exasperación, pensando que nada de esto tenía el más mínimo sentido. Gaius observaba con incredulidad a su hermano mayor, Julius. Los recuerdos de un hermano torpe y sin mucha fuerza parecían un sueño lejano frente a la presencia serena y segura que ahora se alzaba frente a él. «Esto es extraño, Nii-san», murmuró Gaius, tratando de procesar el cambio radical en su figura. Julius simplemente sonrió, tratando de desviar la incomodidad de su hermano con una actitud despreocupada. En su mente, pensaba en cómo explicarle la verdad, que él era Yujin, el héroe reencarnado. Pero sabía que, si lo decía de forma tan directa, Gaius no lo creería. «Bueno, eso es», dijo Julius con un gesto casual, mientras intentaba calmar la situación. Sin embargo, Gaius, aún abrumado por las emociones, estalló: «Cállate, no actúes como un hermano mayor ahora después de todo este tiempo». Su frustración era evidente, pero Julius, con su carácter despreocupado, solo lo invitó a desayunar. «Vamos, Gaius, te haré panqueques». Su tono ligero contrastaba con la tensión, dejando claro que, a pesar de las diferencias, seguía siendo el mismo hermano que Gaius siempre había conocido. Gaius, con el rostro teñido de frustración y agotamiento, levantó la voz mientras apretaba con fuerza el mango de su espada. «No te reconozco como mi hermano mayor, después de todo». Su cuerpo temblaba ligeramente, no solo por el cansancio físico, sino también por la mezcla de emociones que lo inundaban. Julius permaneció en silencio por un momento, observando a su hermano mientras éste se alejaba con pasos pesados, claramente luchando por encontrar consuelo en su propia tormenta interna. Su mirada, serena y tranquila, ocultaba cualquier emoción evidente mientras reflexionaba sobre la reacción de Gaius. «Así que, mi hermanito es del tipo que no muestra afecto fácilmente, ¿eh?», murmuró Julius para sí mismo, arqueando una ceja y llevando la mano a su barbilla, como si estuviera analizando un misterio intrigante. Aunque sus palabras llevaban un tono ligero, había un destello de comprensión y paciencia en sus ojos, dispuesto a esperar a que Gaius encontrara su propio camino. Punto. La clase comienza con un aire solemne mientras el instructor, con una confianza que raya en la arrogancia, anuncia el tema del día. «Hoy, llevaremos a cabo una invocación de sirviente». Su tono firme resuena en el enorme salón, acompañado de las miradas expectantes de los estudiantes que se reúnen alrededor del círculo mágico central. Julius observa la escena con cierta curiosidad, pero su rostro apenas muestra emoción. Sin embargo, el término «sirviente invocado» lo desconcierta momentáneamente. Tía, con una sonrisa tranquila y su usual tono amable, se inclina ligeramente hacia él. Se refiere a un familiar, Julius-kun, explica con naturalidad, como si la magia compleja que están a punto de presenciar fuera algo cotidiano. El imponente diseño arquitectónico del aula, con sus altos muros decorados y símbolos arcanos, proyecta una atmósfera de grandeza. Julius, aunque aparentemente indiferente, observa cada detalle con interés oculto, preparándose para lo que seguramente será un espectáculo tanto de habilidad mágica como de posibles imprevistos.
Ellis explica con entusiasmo el proceso de invocación de familiares, dejando claro que incluso los estudiantes de primer año pueden llevar a cabo este ritual. Sus palabras son claras y directas, mientras una chispa de emoción brilla en sus ojos. Julius, por su parte, escucha con atención, sorprendido al descubrir algo tan básico para la academia, pues nunca antes había sido un estudiante. Es un mecanismo que invoca a un monstruo que refleja tus cualidades y potencial, explica Ellis con una mezcla de emoción y conocimiento. Julius, divertido por su energía, no puede evitar sonreír y halagarla por su perspicacia. Aunque Ellis se sonroja ligeramente, niega con humildad, manteniendo su aire profesional. Mientras tanto, el instructor sigue preparando el ritual en el centro del enorme salón. El círculo mágico, rodeado de estudiantes atentos, parece vibrar con energía latente. Julius observa la escena con calma, procesando lo que está por venir, aunque internamente ya evalúa cómo su propia fuerza podría materializarse en esta prueba de invocación. Los estudiantes se agrupan alrededor del majestuoso círculo mágico, mientras el instructor comienza a explicar los pasos del ritual de invocación. Su voz resuena en el gran salón, describiendo cómo deben canalizar su energía mágica para atraer a un familiar que refleje su verdadero potencial. Julius observa con atención, cruzado de brazos, mientras analiza la técnica con interés, notando que es algo que nunca había presenciado en sus experiencias previas. Ellis, a su lado, comenta entusiasmada lo fascinante del proceso, reflejando su curiosidad por lo que está por venir. Julius sonríe levemente, divertido por la emoción de su compañera, mientras en su mente comienza a especular sobre el tipo de criatura que podría surgir para representar a cada uno de los estudiantes, incluido él mismo. La anticipación en el ambiente es palpable. El instructor da la señal, y el primer estudiante se adelanta al círculo mágico. La energía comienza a concentrarse, formando un resplandor que ilumina el salón entero. Julius, aún relajado, murmura para sí mismo, cuestionándose qué tipo de familiar será convocado y pensando en lo mucho que este evento revelará sobre cada participante. El círculo mágico resplandece mientras la figura de un majestuoso lobo blanco emerge entre la niebla, sus ojos brillando intensamente como si observaran a cada uno de los presentes con un juicio silencioso. La criatura, identificada como un lobo blanco de nivel 15, causa un leve murmullo entre los estudiantes. Algunos parecen impresionados, mientras otros, como Julius, ocultan su reacción bajo una máscara de aparente indiferencia. El instructor, evaluando rápidamente la invocación, declara que el nivel es suficiente para pasar, pero el comentario no parece convencer a todos. Gaius, visiblemente inquieto, se pregunta en voz alta si los estándares de este mundo no han decaído. Julius, por su parte, reflexiona internamente, recordando una experiencia previa con un monstruo similar y confirmando sus sospechas de que algo extraño está ocurriendo con los niveles de las criaturas actuales. Con determinación, uno de los estudiantes se adelanta, pidiendo ser el siguiente en realizar el ritual. La tensión en el aire aumenta mientras todos esperan para ver si el próximo familiar invocado superará las expectativas o confirmará las crecientes dudas sobre el verdadero nivel de poder de estas criaturas. El ambiente en el salón se llena de murmullos emocionados cuando Gaius, conocido por su talento y habilidades sobresalientes, da un paso al frente. Su caminar firme y confiado parece acallar a la multitud, mientras los demás estudiantes no pueden evitar observarlo con admiración y envidia contenida. Uno de los compañeros murmura emocionado, especulando sobre qué tipo de monstruo increíble será capaz de invocar Gaius, su voz reflejando tanto expectativa como asombro. Mientras tanto, Julius, desde su posición, lo observa con una mezcla de interés y calma, reflexionando sobre la dinámica que se desarrolla ante él. Gaius, sin mirar atrás, parece enfocado en su objetivo, emanando una determinación que hace que incluso los más escépticos guarden silencio. Con cada paso, la anticipación crece, como si el peso de las expectativas de todos recayera sobre él. Sin embargo, Gaius no muestra ningún signo de nerviosismo, su confianza es palpable, dejando claro que está preparado para superar cualquier reto que se le presente. Desde la distancia, Julius alza la mano con un gesto relajado, deseándole suerte a Gaius con una sonrisa despreocupada, como si el peso del momento no fuera suficiente para intimidarlo. Su actitud provoca un ligero gruñido de molestia en Gaius, quien, con los ojos entrecerrados y un destello de determinación, murmura para sí mismo que demostrará su valía. El ambiente se torna más tenso cuando Gaius avanza hacia el centro del círculo mágico. Cada paso resuena con fuerza en el silencio que domina el lugar. Mientras tanto, los espectadores observan expectantes, algunos con admiración y otros con una pizca de envidia. El maestro, con una voz firme pero calmada, invita a Gaius a tomar su posición para comenzar el ritual. La mirada de Gaius se endurece al llegar al centro, dejando atrás cualquier duda o inseguridad. Este no es solo un desafío, es una oportunidad para demostrarle a todos, especialmente a Julius, de qué está hecho. El aire se vuelve denso mientras Gaius canaliza una poderosa energía que resuena a lo largo de la sala. Las líneas mágicas del círculo comienzan a brillar intensamente, irradiando una luz que parece dominar el espacio.
Los murmullos en la audiencia se convierten en gritos de asombro. Una cantidad increíble de poder mágico, exclama uno de los espectadores, incapaz de apartar la vista del espectáculo. Julius observa desde lejos, su expresión inicialmente despreocupada cambia a una mezcla de sorpresa y curiosidad. Mientras tanto, Gaius, con el rostro tenso y gotas de sudor rodando por su frente, suelta un grito que rompe el silencio, liberando toda la energía en el círculo mágico. El suelo tiembla bajo el impacto, y destellos de luz llenan la habitación. En ese momento, el círculo alcanza su máxima luminosidad y las chispas de energía comienzan a converger hacia un solo punto. Los presentes contienen la respiración, expectantes de lo que emergerá de la increíble exhibición de magia de Gaius. El aire estalla con una onda expansiva mientras un majestuoso grifo emerge del círculo mágico. Sus alas se extienden, proyectando una sombra imponente sobre la sala, mientras su mirada penetrante parece juzgar a todos los presentes. «Es el campeón celestial, el grifo», exclama uno de los estudiantes, su voz temblorosa ante la magnificencia de la criatura. El nivel 50 que acompaña al nombre solo refuerza el aura de poder que emana del ser. Gaius da un paso al frente con una sonrisa de confianza, señalando a su nuevo familiar. «Este es mi compañero», declara con orgullo, buscando la reacción de Julius. Los murmullos de asombro se transforman en aplausos y gritos, mientras los espectadores no pueden evitar admirar la conexión entre el invocador y el formidable monstruo. Mientras tanto, Julius observa desde la distancia, sus pensamientos nublados por la impresión. Aunque no lo muestra, la hazaña de su hermano menor resuena en su mente. ¿Qué tanto poder guarda Gaius?, se pregunta, mientras el grifo lanza un poderoso rugido que hace vibrar la sala. Julius observa al grifo con una expresión de completo desinterés, mientras su tono crítico corta como una daga a través de la atmósfera de admiración. «No, algo como un pollo volador no servirá», declara, mientras el murmullo de los espectadores se convierte en un susurro lleno de confusión y sorpresa. Gaius, visiblemente afectado, apenas puede procesar las palabras de su hermano. «Un pollo volador», repite con incredulidad, mientras el resto de los estudiantes lo miran con ojos desorbitados. El título de «Rey del Cielo», que se le otorga al grifo parece haber sido reducido a nada en un instante. Ellis, nerviosa, intenta calmar la situación, pero el caos generado por Julius ya se ha desatado. Su actitud relajada y su exigencia de «un redo» no hacen más que añadir combustible al fuego, mientras Gaius, enojado y avergonzado, intenta encontrar las palabras adecuadas para defenderse. Julius, con los brazos cruzados y una expresión de evidente indiferencia, lanza un comentario despectivo sobre los grifos, llamándolos «cosas feas que vuelan por los bosques». Sus palabras desatan un inmediato revuelo entre los presentes, especialmente en Ellis, quien no puede contener su indignación al escuchar semejante descripción para una criatura tan venerada. Mientras tanto, Gaius, que intenta controlar su creciente frustración, recibe el desafío de Julius de intentar algo más impresionante. El ambiente cambia repentinamente cuando Gaius, envuelto en un aura oscura y amenazante, acepta el reto con una mirada intensa y llena de determinación. «En ese caso, Nii-san», murmura Gaius, su tono lleno de un desafío velado. «Puedes invocar un monstruo mejor que este». El peso de sus palabras resuena en el aire, mientras una sombra siniestra parece proyectarse detrás de él, presagiando que lo que está por venir será algo que nadie olvidará. Mientras Julius se acerca al círculo mágico, su mente divaga en sus días como héroe, recordando que nunca tuvo la necesidad de invocar un familiar en el pasado. Su actitud despreocupada genera burlas entre los estudiantes, quienes asumen que su esfuerzo no producirá nada más que un débil limo de nivel 1. Sin embargo, su expresión cambia, concentrándose mientras intenta recordar las instrucciones básicas de la invocación. Al extender su mano, comienza a canalizar poder mágico desde la atmósfera hacia el círculo. La energía empieza a acumularse, iluminando el área con un destello que deja a los espectadores sorprendidos. «Es así», murmura Julius, como si esto fuera un simple experimento. A pesar de las expectativas bajas de los demás, la intensidad del flujo mágico sugiere que está a punto de demostrarles cuán equivocados estaban. Una columna de luz explosiva surge desde el centro del círculo mágico, iluminando el cielo y dejando a todos los presentes sin palabras. El rugido del poder desatado resuena, haciendo que el suelo vibre y los espectadores retrocedan instintivamente. Los estudiantes observan con asombro, incapaces de comprender cómo un ritual que parecía tan sencillo pudo desencadenar una energía tan colosal. El viento generado por el fenómeno barre el área, levantando polvo y hojas, mientras las nubes mismas parecen girar en torno al epicentro de la magia. Julius permanece firme, su figura apenas visible entre el resplandor cegador. Aunque su expresión no es visible, la calma con la que se mantiene sugiere que todo está bajo su control. La expectación crece entre la multitud, mientras esperan el desenlace de esta poderosa invocación. Una grieta parecía abrirse en el cielo, irradiando un resplandor tan intenso que cegaba a los observadores por un instante. El rugido del poder invocado resonaba por todo el lugar, y las llamas de energía parecían bailar en el aire como si tuvieran vida propia. Julius, en el centro del ritual,
Apenas se movía, pero sus ojos reflejaban el asombro mientras sentía el poder desbordarse por el círculo mágico. Los estudiantes alrededor retrocedieron, conmocionados por la magnitud de lo que estaban presenciando. Algunos incluso se preguntaban si era posible que un humano pudiera controlar algo tan descomunal. Las patas de una criatura comenzaban a emerger del brillo, rompiendo el suelo bajo su peso. El suspenso era insoportable, mientras todos se preguntaban qué tipo de monstruo había sido llamado con tal cantidad de poder. La tensión en el aire era palpable, y nadie se atrevía a pronunciar palabra. Un rugido ensordecedor estremeció la arena, haciendo vibrar los cimientos del lugar. De entre el resplandor, emergió una colosal criatura cuya mera presencia parecía alterar el aire a su alrededor. Un dragón de proporciones titánicas desplegaba sus alas adornadas con intrincados patrones, irradiando una energía abrumadora que parecía desafiar toda lógica. Sus ojos brillaban con una ferocidad que hacía imposible determinar su verdadera naturaleza. Los espectadores quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que tenían frente a ellos. La criatura no solo era desconocida, sino que también su nivel se encontraba más allá de cualquier rango imaginable. Algunos retrocedieron instintivamente, mientras que otros, en un estado de incredulidad, susurraban preguntas que nadie podía responder. El silencio que siguió al rugido fue igual de atronador. Desde su posición, Julius observaba a la bestia con una mezcla de asombro y satisfacción, mientras sus compañeros intentaban asimilar el impacto de su invocación. Este dragón, con su presencia abrumadora, parecía ser algo más que un simple familiar. Era una fuerza que desafiaba toda comprensión, una criatura que marcaría un antes y un después en el ritual de invocación. Un silencio aterrador envolvió la arena mientras el colosal dragón alzaba su imponente figura, eclipsando todo lo que lo rodeaba. Su oscura silueta parecía absorber la luz, y cada movimiento de sus alas desprendía un aura que desafiaba cualquier explicación lógica. Los presentes observaban boquiabiertos, incapaces de procesar la magnitud de la criatura que acababa de aparecer ante sus ojos. Gaius, aún incrédulo, observaba con una mezcla de fascinación y desconcierto. Este no era un familiar común, ni siquiera legendario. Jamás había oído hablar de algo semejante. Mientras tanto, Julius permanecía sereno, con una expresión que denotaba curiosidad más que sorpresa. ¿No saben lo que es esto?, preguntó con calma, su tono contrastando con el caos que se respiraba en el ambiente. El dragón, como si pudiera leer los pensamientos de todos, dejó escapar un rugido profundo que resonó en los corazones de los espectadores. Rara vez alguien ha visto la realidad detrás de mi nombre, murmuró una voz gutural que parecía emanar de la propia bestia. La criatura no solo era imponente en su presencia, sino que parecía poseer una conciencia que desafiaba el entendimiento. La atmósfera se tensó aún más cuando el dragón habló, su voz resonando como un trueno en la sala, dejando a todos boquiabiertos. Los estudiantes comenzaron a murmurar, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Un familiar que hablaba, para muchos, eso era un concepto inimaginable. Uno de los estudiantes no pudo contener su incredulidad y exclamó en voz alta, «¡Habló!». Mientras tanto, Julius permanecía sereno, observando las reacciones a su alrededor. «¿Por qué no hablaría?», respondió, como si la capacidad del dragón para comunicarse fuera la cosa más natural del mundo. Pero dentro de sí, estaba evaluando cuidadosamente lo que había invocado, sabiendo que esta criatura no era un simple familiar. Los murmullos crecieron, algunos recordaron nunca haber visto ni oído hablar de un familiar con un nivel desconocido que poseyera tal intelecto. Entre la confusión, Julius se adelantó un poco, fijando su mirada con seriedad. «No importa cómo lo mires, este tipo es», comenzó, dejando a los demás en un suspense palpable. La figura del dragón, con su presencia abrumadora, parecía responder silenciosamente a esa declaración, como si supiera exactamente cuál era su lugar en ese mundo. Desde tiempos inmemoriales, los relatos sobre un dragón aterrador se han transmitido de generación en generación, una figura envuelta en leyendas y temores que congelaban la sangre de quienes osaban mencionarlo. Este ser, llamado Qliphoth, no era simplemente una criatura más, era el pináculo de todos los seres vivos, un soberano que gobernaba no por respeto, sino por el pavor absoluto que inspiraba. Bautizado como el dragón del mal y emperador de los desastres, su nombre era sinónimo de destrucción y caos. Aquellos que alguna vez presenciaron su poder apenas sobrevivieron para contar la historia, describiéndolo como una fuerza incontrolable de la naturaleza, un eco de los mismos dioses en su ira. El mural frente a ellos, desgastado por los años, parecía un recordatorio silencioso de lo que una vez fue y quizás, de lo que aún podía volver a ser. El aire en el lugar se sentía pesado, como si la presencia de Qliphoth no solo estuviera atrapada en la historia, sino también al acecho, esperando su momento. La figura del dragón se alzaba imponente, oscura como una sombra que engullía toda la luz a su alrededor. Desde su cuerpo emanaba una magia tan colosal que parecía distorsionar el aire mismo, mientras sus ojos, penetrantes y abismales, emanaban un terror indescriptible. Aquellos que se atrevían a mirarlo directamente eran invadidos por un pánico paralizante, su espíritu quebrado ante la magnitud de lo que enfrentaban. El simple hecho de existir este ser representaba una amenaza constante, como si su mera presencia desafiara las leyes de la vida y la muerte.
Su nombre era temido y susurrado en leyendas, pues nadie podía enfrentarlo sin ser consumido por la desesperación. La criatura, con cada movimiento, hacía que los espectadores sintieran cómo el tiempo mismo parecía detenerse, revelando un poder que desafiaba toda lógica. El imponente rostro del dragón llenaba todo el campo de visión, sus colmillos afilados y ojos incandescentes emanaban una presencia que aplastaba la voluntad de cualquiera que se atreviera a mirarlo directamente. Las palabras resonaron en el aire, profundas y cargadas de una amenaza antigua. «Ha pasado tiempo, héroe», declaró el Demon Lord Venonsar, con una voz que parecía surgir del abismo mismo. Sus escamas relucían como una armadura negra, y cada uno de sus movimientos irradiaba un poder que iba más allá de lo mortal. La tensión en el ambiente era palpable, como si el tiempo se detuviera ante la revelación de esta entidad legendaria. Los observadores apenas podían respirar, sus mentes luchando por procesar la magnitud de la criatura que tenían frente a ellos. Con una expresión casual y una actitud despreocupada, Julius alza la mano, saludando al imponente Demon Lord como si fuera un viejo conocido. Su tono relajado contrasta con el ambiente cargado de tensión, y sus palabras, recordando los 2000 años que han pasado, revelan una conexión que desconcierta a los presentes. Mientras tanto, los estudiantes y espectadores a su alrededor empiezan a sucumbir ante el abrumador poder mágico que emana del dragón. El aire parece densificarse, y los menos experimentados caen al suelo, incapaces de soportar la presión. Incluso aquellos con algo de entrenamiento luchan por mantenerse en pie, sus rostros pálidos delatan el esfuerzo que les exige estar en la misma habitación que esta entidad. «¿Qué les pasa?», pregunta a Julius, como si no notara el caos a su alrededor. Pero su mirada rápidamente se centra en el Demon Lord, comprendiendo que incluso su mera presencia es suficiente para desatar estragos en los mortales. La balanza del poder queda clara. Este no es un simple encuentro, sino un recordatorio de la abismal diferencia entre los niveles de fuerza. Frente al imponente Demon Lord, Julius mantiene su postura, mostrándose calmado a pesar de la presión abrumadora que asfixia a los demás. El dragón, impresionado por su resistencia, reconoce la fortaleza que aún conserva el joven incluso después de su reencarnación. La admiración se mezcla con respeto, pero la atmósfera sigue siendo insoportable para los demás. Con una leve inclinación de su cabeza, Julius le señala con un tono casi casual que contenga su abrumador poder mágico. La petición no es tanto un reproche como una muestra de consideración hacia quienes lo rodean, que luchan por permanecer conscientes. El Demon Lord, sorprendido por la solicitud, comprende el impacto de su presencia y con una luz brillante, empieza a reprimir su energía. La intensa luminosidad que emana mientras ajusta su poder obliga a Julius a protegerse los ojos. Su sombra se proyecta en el suelo como la figura de un héroe que, sin temor, se enfrenta a una entidad legendaria, marcando el equilibrio entre el pasado y el presente. La sala, aunque ahora más ligera, no puede evitar mantener una atmósfera cargada de reverencia y tensión. En el centro de un destello brillante, una figura etérea comienza a materializarse, su silueta bañada por un resplandor casi divino. Las partículas de luz se arremolinan a su alrededor, formando patrones hipnóticos mientras un aura de poder envuelve el lugar. Cada movimiento, aunque sutil, emana una autoridad que sobrepasa la comprensión de los presentes. A medida que la luz se disipa, revela una presencia imponente, cuya figura no solo cautiva sino que también impone respeto. Su porte elegante y su apariencia imponente son solo una extensión del poder que representa. Aquellos que la observan apenas pueden contener su asombro, conscientes de que esta no es una invocación ordinaria. La atmósfera se carga aún más, y mientras los espectadores tratan de asimilar lo que tienen frente a ellos, la tensión en el aire se hace casi palpable. Todo indica que este ser no solo es una invocación, sino una manifestación de algo mucho más trascendental y poderoso, cuyo propósito aún está por desvelarse. El aire se torna misterioso mientras la figura femenina despliega una sonrisa tan cautivadora como peligrosa. Sus ojos, penetrantes y llenos de confianza, examinan el entorno como si todo estuviera bajo su control. Su delicado gesto al tocar sus labios con un dedo transmite un aura de superioridad, como si estuviera calculando cada movimiento con precisión mortal. La luz suave que la rodea parece intensificar su presencia, destacando los detalles intrincados de su vestimenta y su porte elegante. Es evidente que esta no es una simple aparición. Hay algo en ella que exuda una autoridad natural, una mezcla perfecta de gracia y poder que mantiene a todos en un estado de asombro y alerta. Sus palabras, aunque aparentemente sencillas, están cargadas de significado. Cada sílaba parece resonar con una confianza inquebrantable, dejando en claro que, para ella, este momento es solo el comienzo de algo mucho más grande. La figura de la mujer se alza con una presencia imponente, como si el espacio mismo se inclinara ante su majestuosidad. Su vestido, oscuro como la noche, ondea con un movimiento casi sobrenatural mientras su cabello parece danzar al ritmo de un viento inexistente. Cada detalle en su atuendo y postura grita elegancia y peligro a partes iguales, dejando claro que no es alguien a quien se deba tomar a la ligera. Con una mano delicadamente levantada hacia su rostro, un gesto casi casual, su expresión mezcla una confianza inquebrantable con un desafío implícito.
El brillo en sus ojos destila un poder latente que amenaza con desbordarse, mientras su postura controlada sugiere que todo lo que sucede está perfectamente orquestado por ella. El ambiente se carga de tensión, incluso el aire parece más denso, como si cada molécula estuviera impregnada de su magia. La escena no necesita palabras para transmitir que algo monumental está a punto de ocurrir, y todos los presentes lo saben. La única pregunta es si alguno de ellos estará preparado para enfrentarlo. La tensión en el aire se convierte en una mezcla de incredulidad y fascinación cuando la imponente figura del dragón se transforma ante los ojos de todos. El rugido que alguna vez dominó el campo se reemplaza con una elegancia inesperada, desatando un murmullo colectivo entre los presentes. Las miradas se cruzan, algunas llenas de asombro, otras de confusión, pero todas incapaces de apartarse de la impactante figura que se ha revelado. Frente a ellos, una mujer de belleza inigualable se presenta, como si hubiera surgido de una leyenda olvidada. Sus movimientos son sutiles, pero cada gesto parece calculado para enfatizar su control absoluto sobre la situación. Su sonrisa, ligera y confiada, parece desafiar cualquier duda o juicio que pudiera surgir en la mente de los espectadores. Incluso aquellos más escépticos no pueden evitar sentir un escalofrío ante la majestuosidad de su presencia. Mientras algunos tratan de racionalizar lo que ven, otros, como Gaius, se niegan a aceptar la posibilidad de que esto sea obra de su hermano. Es imposible, murmura con el rostro lleno de frustración, mientras Julius observa la escena con calma, casi con indiferencia, como si todo esto fuera parte de un juego que solo él comprende. La transformación no es solo física, es un recordatorio de que el poder puede adoptar formas inesperadas, y que subestimar a Julius es un error que muchos ya han comenzado a lamentar. La confrontación alcanza un nuevo nivel de tensión cuando Julius, con una expresión triunfante, señala a su familiar con orgullo. «Mira esto, Gaius», exclama, mientras su tono ligero contrasta con la seriedad de la situación. Gaius, sin embargo, no se deja intimidar, su mandíbula apretada y su mirada fija en el majestuoso familiar que su hermano ha convocado. «Eres el único que puede llamarme así», murmura con frustración contenida, incapaz de aceptar la superioridad que Julius parece mostrar con facilidad. Sin rendirse, Gaius se endereza, apuntando con determinación hacia su propia criatura. Su grifo, orgulloso y poderoso, responde al llamado con un rugido que resuena en toda la arena. «Esto aún no ha terminado», declara con firmeza, su voz resonando como un desafío. La multitud contiene el aliento mientras Gaius propone lo inevitable, un duelo entre familiares para decidir quién realmente tiene el control superior en este enfrentamiento. Por otro lado, el familiar de Julius, sin perder su aire imponente, lanza un leve suspiro. Su presencia, casi burlona, parece reducir el fervor de Gaius a un simple espectáculo. Con una mirada fría y confiada, el familiar femenino responde con una indiferencia calculada, como si supiera que este duelo solo sería una formalidad para confirmar su victoria. La figura femenina, con una mirada que combinaba autoridad y amenaza, desató un aura tan abrumadora que incluso el orgulloso grifo de Gaius no pudo resistir. Su voz, cargada de desprecio y poder, resonó en el aire como un trueno que atravesó los corazones de todos los presentes. «Conoce tu lugar, criatura insensata», pronunció con un tono tan helado que hizo estremecer incluso a los observadores más audaces. El grifo, antes majestuoso y lleno de orgullo, perdió toda su compostura. En un instante de caos, su cuerpo explotó en un destello de energía, dejando tras de sí solo un rastro de humo mientras desaparecía en el horizonte. Gaius, atónito, solo pudo gritar, extendiendo su mano en un gesto inútil mientras su compañero desaparecía, «¿Qué? Mi grifo se fue volando». El campo de batalla quedó en silencio, roto solo por el eco del rugido de la criatura femenina. Su presencia había transformado la situación en una humillación absoluta para Gaius, que permanecía inmóvil, su rostro reflejando incredulidad y derrota. Julius, observando todo, apenas podía contener una sonrisa burlona, consciente de que la brecha entre ellos acababa de quedar dolorosamente expuesta. La presencia del señor demonio no era simplemente intimidante, sino completamente abrumadora. Cada palabra que salía de sus labios parecía pesar como un juicio definitivo. Julius apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo temblaba mientras un sudor frío recorría su frente. «Esto no puede ser», murmuró, mirando al suelo, derrotado no solo físicamente, sino también en espíritu. La comparación entre los familiares era una sentencia cruel. «¿Estás diciendo que el familiar de Nii-san es mejor que el mío?», se preguntaba Julius en un intento por encontrar alguna lógica en la humillación que estaba sufriendo. La fuerza de la invocación de su hermano parecía aplastarlo incluso sin intención. Su mente no podía comprender cómo algo tan poderoso podía existir. Mientras tanto, el señor demonio, con una calma cruel, observaba la escena, su mirada bastando para reducir a cualquiera a un estado de completa sumisión. Para él, la diferencia de niveles era tan evidente que casi era innecesario mencionarla. Julius, por su parte, empezaba a darse cuenta de que su lugar en este enfrentamiento nunca fue el de un igual, sino el de alguien condenado a perder desde el principio. La atmósfera estaba cargada de tensión, mientras el señor demonio, en su forma inusualmente atractiva, se dirigía a Julius con una mezcla de curiosidad y autoridad.
Su comentario sobre el nivel de este mundo revelaba un desdén sutil, pero lo suficientemente fuerte como para entender que ella estaba acostumbrada a retos mucho más elevados. Julius, derrotado y abatido, permanecía en silencio, incapaz de refutar la magnitud de lo que enfrentaba. Yuto, por otro lado, intentaba mantener la compostura ante el despliegue de poder de su propio familiar. Aunque sabía que estaba en control de la situación, no pudo evitar sentirse desconcertado por la personalidad del demonio que había convocado. ¿Realmente eres el señor demonio?, preguntó con un tono neutral, como si intentara confirmar la realidad de lo que veía. La respuesta fue afirmativa, pero la manera en que el demonio lo expresó, con un aire casi juguetón, añadía una capa de desconcierto. A pesar de todo, la declaración final del señor demonio resonó como un desafío directo. Solo un combate con Yuto, un héroe digno, parecía ser capaz de agitar su interés y romper la monotonía de un mundo que consideraba inferior. Sus palabras eran tanto un reconocimiento como un reto, y Yuto sabía que la batalla apenas comenzaba. La figura del señor demonio se alzó, explicando con calma pero con un aire de superioridad las complejidades de los rituales de invocación. Su tono, casi didáctico, parecía dirigido a subrayar la brecha de conocimiento entre ella y Yuto. Mientras hablaba, detalló cómo los sirvientes invocados no eran más que reflejos, manifestaciones incompletas de seres reales, atados por un código de obediencia absoluta. Yuto escuchaba con atención, su rostro mostrando una mezcla de asombro e incomodidad al absorber cada palabra. Las implicaciones de lo que había convocado eran abrumadoras, y el pensamiento de tener bajo su mando a una entidad tan poderosa lo hacía reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, no podía evitar notar la forma en que el señor demonio, en toda su majestad, subrayaba con orgullo su posición como fiel sirviente, aunque con una ironía velada que hacía que Yuto se sintiera ligeramente intimidado. La situación, aunque cargada de explicaciones, no dejaba de tener un aire surrealista. Yuto procesaba lo que significaba tener a su disposición un poder tan desmesurado, mientras el señor demonio, con una elegancia casi teatral, recordaba que su cuerpo no solo simbolizaba su título, sino que también representaba una desconcertante dualidad, era y no era la entidad suprema al mismo tiempo. La imponente presencia del señor demonio volvió a dominar la escena, y con un movimiento lleno de autoridad, liberó una oleada de magia que hizo sucumbir a todos los presentes, dejándolos caer en un profundo sueño. Su intención no era herir, sino despejar el área de interrupciones innecesarias. Yuto, visiblemente confundido y alarmado, demandó una explicación mientras observaba cómo sus compañeros colapsaban uno tras otro. El señor demonio, con una sonrisa tranquila y una actitud despreocupada, aseguró que no había daño alguno, justificando que era necesario para mantener el enfoque. Sin embargo, sus palabras llevaban un matiz juguetón, como si disfrutara ligeramente de la situación. La atmósfera, aunque tensa, se llenó de una extraña mezcla de solemnidad y emoción cuando el señor demonio, con un tono inesperadamente suave, confesó que el reencuentro con el héroe hacía latir su corazón más rápido. Sus palabras, pronunciadas con una sinceridad desconcertante, dejaron a Yuto sin respuesta, intensificando aún más el misterio de su relación pasada. La escena se tiñó de emoción cuando el señor demonio, con una sonrisa que mezclaba desafío y entusiasmo, propuso un combate para celebrar su reencuentro con Yujin tras 2 milenios. Su actitud irradiaba confianza, mientras cada palabra resonaba como un eco de autoridad. Sin embargo, Yujin, con el ceño fruncido y un toque de desconcierto, se cuestionó la lógica de sus acciones, recordándole su supuesta obediencia absoluta. «Esto es un mero capricho, maestro», respondió ella con un tono juguetón, pero sus ojos brillaban con determinación. La propuesta de combate no era más que un pretexto para medir fuerzas, un entretenimiento que revelaba la conexión profunda y a la vez llena de tensiones entre ambos. La mezcla de emociones en sus rostros marcaba el inicio de algo más que una simple batalla. La reacción de Yujin osciló entre la incredulidad y el nerviosismo, mientras intentaba procesar las intenciones de su invocada. Cada gesto, desde su postura altiva hasta su tono casual, dejaba en claro que, aunque servía a su maestro, no estaba dispuesta a perder la oportunidad de marcar su presencia y reafirmar su poder. El viento azota el cabello de Yujin mientras su mirada se endurece. Sus ojos, antes llenos de una calma casi inquietante, ahora brillan con una intensidad que promete una tormenta inminente. «Mi modo serio», exclama, su voz resonando con una fuerza que sacude hasta los cimientos del lugar. Durante 2000 años, este héroe ha mantenido una fachada de tranquilidad, ocultando la inmensidad de su poder. Pero ahora, ante la amenaza que se cierne sobre él, ha decidido desenmascararse. Sus palabras, «vamos a pelear», retumban en el aire, desafiando a cualquiera que ose interponerse en su camino. Gracias por ver, si te gustó deja un comentario y dale like. Únete para más contenido.